Buenos días, chicos. ¿Qué tal les fue con la simulación que estaba terminando de hacer? Bueno, les explico cómo vamos a trabajar el día de hoy. Primero les voy a mostrar un catálogo de productos plásticos. Dentro de ese catálogo van a trabajar en grupos, en este caso para el modelo, para dibujar el producto final. Con ese producto final vamos a guardar en la extensión para SolidXT y con esa extensión para SolidXT compartimos con toda la clase. Entonces que las figuras no se repitan, ahorita les comparto la pantalla para que miren el catálogo. Ya, este es un catálogo de productos plásticos, entonces vamos a ver desde sillas, mesas, platos, de todo aquí. Sí, entonces ustedes van a escoger por, por grupo que van a hacer. No van a hacer los vasos, sí, porque es demasiado simple. Pueden seleccionar cualquiera de los productos. Eso en los primeros 30 minutos de la clase. Después de eso volvemos a reunirnos con la figura. Les enseño a compartir para otra versión de archivos. Y con esa nueva versión de archivos vamos a trabajar en la simulación. Es más fácil porque esa no se colapsa. Esa sí es más liviana en el programa. Sí, entonces vamos a ver de esa forma. Entonces, para armar los grupos, primero les voy a compartir esto al catálogo. Entonces, ya saben, escojan bien una figura. Les envío ese catálogo al grupo de WhatsApp. Tenemos se carga. Hasta se seguirán abriendo SolidWorks. Listo, ahí tienen el catálogo. Entonces ahorita voy a armar los grupos. Están 11 personas. Serían 2 grupos de 3, 2 de 4. Y entonces, máximo grupos de 4. Ustedes pueden escoger la sala.
Tienen 30 minutos para dibujar la figura. Si necesitan ayuda, ahí ustedes me preguntan, ¿bien? Máximo 4 participantes por sala, por grupo. Todavía no está con estudiantes sala 2.
Sí, pero estoy en otra sala. Yo recién nomás entré. ¿Cómo, cómo hablas en Estaba esta? con el Sánchez. No, estaba con el Sánchez, pero no sé qué pasó. Aquí está el Sánchez. Están sin contestar esto que pasó. Ya te envié ayer, López. A ver, ya ver. Ay, ay, ay. Ya, mijín, gracias, loco. Yo me asusté, dije ahora que no me haya encontrado las notas. ¿Qué dijo la Inge? No le avancé a escuchar, loco. Ya, ya sigan viendo la figura.
Inge, buenos días. Porfa, Inge, ¿me puede agregar a la sala número 3? Estaba ahí. O sea, estoy ahí en el celular, pero Déjame no ver. sé. No vamos a escoger la sala. Sala 3. Ya.
chicos de 5. Ya se acabó el tiempo. Entonces quiero saber primero, ¿cuál figura o material escogieron? ¿Sí? Entonces, y hasta dónde llegaron en la parte del diseño. Entonces, por favor, grupo 1, señor Chango y Steven Sánchez. Y ahorita ya le comparto. Ok. Escogimos no sé si pueden visualizar el que dice batea número 40. ¿En qué página está? Ya ahorita está en la página 53. Batea Teresita. Batea número 40, ya. Sí, Muy bien. y ahí estábamos haciendo como de entrar casi de antes más vecinos estamos viendo cómo hacer y ya pues ahorita estamos haciendo. No, así. Entonces es como una tina con orejas, ¿no es cierto? Sí, Entonces, podían darle la forma, después aplicarle el vaciado ajá. y finalmente colocar las orejas. Pero creo que no han acabado. Ese borde que Ajá, te he colocado ahí arriba está medio raro, eso no va así. ajá. Ya. Vamos, siguiente, grupo 2, por favor. Grupo 2, Flores, Sánchez, Eduardo, Javier Zurita, Alexander Herrera, si es que se ha unido. Sí, Sí, ya le ya compartí. enseguida. Sí, estoy aquí. Ok. ¿Cuál figura hicieron? ¿En qué página está? Ese. ¿Ya en qué página está? En la página 70 está. No se parece mucho, pero bueno. A ver, lo que les faltaría ahí es la forma de los dedos en la parte de las agarraderas, aunque no enfoca bien de lo poco que se van a saber. Sí, y todo tiene que ser una sola pieza, no tiene que estar por partes separadas de repente. Todo es una sola. Todo tiene que ser una sola pieza. Es un proceso por inyección. Todo inyecta y sale lista en este caso, esta caja. Ya, ¿cuál de las tres de la página es? ¿La roja, la verde o la negra? Es la verde, Inge. La verde, ya. Ok. Vamos, siguiente grupo 3, por favor. López, Dije, Soler. nosotros íbamos a hacer la 53, la batea Teresita, pero no se abre el sol y está lento. Y los otros compañeros porque están sin compu. Siempre la misma. Bueno, vamos, siguiente grupo 4. Acosta, Brian, Ah, Ocatoma, Yanza y Valencia. ya, Inge, nosotros hicimos el lavatorio número 40. Página. Página, una página. mm, mira. No, mira, a ver, la página es
la 27. Ah, ya, está fácil, ¿no es cierto? Déjame ver si terminar. Comparta, por favor. No sé si le puedes ver. Sí, sí, está muy parecido. Espesor, ¿qué le dejaron? El espesor dejamos de 1.5. Ya, ya podríamos medir alguna que tengan en casa y de ahí sacar. Ya, muy bien. Está la única pieza completada. Entonces vamos a empezar trabajando con la figura del grupo, del último grupo, del grupo 4. Acosta, Ucatoma, Anza y Valencia. Sí, entonces con esa figura vamos a empezar trabajando. Les explico cómo guardar para que puedan compartir a otras versiones de SolidWorks. Entonces, por ejemplo, tienen su figura, ¿no es cierto? Nos vamos acá a guardar como. Se van a guardar como y escogen, repito, van acá arriba, guardar como y seleccionan para Solid XT. Para Solid XT XB, este de aquí. Guardar como para Solid. Ese archivo guardan y envíen al grupo general, por favor. Ya le envío, Inge. Ok. Entonces, con ese archivo vamos a abrir. Entonces, ahorita les voy a explicar un poco con esta simulación que tengo aquí. Una vez que ya tenemos generado el punto de inyección, el material del polímero y el molde, ejecutábamos el proceso de flujo. Listo. Entonces, cuando ustedes vuelvan a abrir el archivo, tienen acá los resultados. Pueden nuevamente observar los resultados. Les va a pedir correr de nuevo el informe, ejecutar de nuevo cuando ustedes cambien algo. Por ejemplo, aumentan un punto de inyección o cambian el material, va a solicitar de nuevo un análisis. Entonces, este sería para el molde de inyección de un vaso. Aquí podemos ver el tiempo de inyección. Seguirán revisando en el internet qué material utilizaríamos para esa tina si es que no especifica ahí. El polímero, ¿verdad? Sí, ¿qué polímero ocupa? Fíjense acá en la parte de rechupes, nos da que va a tener un pequeño rechupe de 0.04 en esta sección. Entonces, por eso también la forma que suelen tener de la parte inferior los vasos y todo. Un pequeño rechupe ahí. Entonces, esperemos que comparte el compañero los chicos. Así envío. Ya está, Inge, ya le envío. Ok, vamos a trabajar con ese archivo todos. Entonces, por favor, descárguense. Ay, esta cosa del Zoom a veces molesta en la pantalla. A ver. Y terminamos generando un informe de esta figura. Sí. Y ahorita descargamos la figura del compañero. Listo. Oh. Este sí hay que esperar con paciencia. Eso les comparto. El informe que ustedes puedan ver. Este es un informe predeterminado de SolidWorks. Entonces, aquí como título simulación de flujo plástico. Me crea enseguida
Me creo un archivo o en PowerPoint, el que yo prefiero. Entonces, primero ejecutar la simulación. Ahorita ya se colgó mi celular, no me toca abrirlo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el modelo, propiedades del material, del proceso, resultados, conclusión. Entonces, este es el informe final que genera automático el proceso, que nos sirve para ya trabajar en la máquina. Entonces, acá vemos tiempos, presiones, flujos, todo lo que nosotros le pidamos que ejecute nos pone acá. Y en conclusión, obviamente la conclusión es personal y toca redactar. Introducción y conclusión. Entonces ese archivo genera de manera automática. Ya, todos ya lograron abrir la figura que hizo el compañero. Ya. Entonces, en lo que les dice reconocimiento de operaciones, para que pese menos, preferible poner no. En todo nos dice análisis de la geometría, no sé qué. También colocarle no. No está compartiendo pantalla ahí. No, se está abriendo mi SolidWorks. Ay, ay, ay. Inge, o sea que el informe solito se genera desde Solid. Sí, después de que se ejecuta la simulación, ahí pueden generar el informe. Ahorita no sé qué sucede, que no se abre pronto. Y está acá. Listo, entonces voy a abrir la figura del compañero. ¿Cuál sería la ubicación del punto de inyección en esta figura? En la parte de abajo, En el punto, en el punto céntrico, en la parte inferior. Correcto, ahí sería. Entonces, en este caso, igual seleccionamos como cara. Entonces, si ustedes se fijaron en mallado, nosotros tenemos dos opciones de mallado. El uno es mallado de sólidos y el otro es mallado de shell, dice, o de superficie. No, acá no. Listo, entonces este archivo va a estar bien liviano. Entonces lo que nos faltaría aquí es un redondeo en la base. Como les dije, los plásticos siempre tienen redondeos. Siempre. Por más pequeñito que sea, redondeo. Vamos a probar qué tal está. Vamos a guardarle primero. Ya se va a guardar nuevamente con extensión de Solid. Guardado. Guardamos normalmente. ¿Listo? Ahí sí nos vamos a un nuevo estudio de SolidWorks Plastics. Aquí nos dice procedimiento de análisis sólido o análisis shell. En este caso, material único. Un solo color, ¿no es cierto? Material único, preferible es la simulación, más fácil hasta entender todos los conceptos. Ok.
Entonces ya tenemos aquí el sólido. Colocamos como condiciones de contorno el punto de inyección. Punto de inyección. ¿Dónde le colocan? ¿Por dentro o por fuera el punto de inyección? Van a inyectar desde fuera. aquí. Por Desde fuera. afuera. Por fuera, muy bien. Entonces, nosotros aquí no tenemos todavía un punto especificado, sí, pero si escogemos cara, se selecciona automáticamente el centro. Entonces, escogemos cara. Ok. Ese va a ser nuestro punto de inyección. Vamos al mallado. Crear malla. El otro día que había puesto malla que la curvatura, justamente porque se ajusta la curvatura de la figura, se toma más tiempo de basado en curvatura. Entonces, es más fácil, mallado uniforme. Como es una pieza grande, voy a empezar con un mallado grueso. Porque recuérdense, cada punto donde se interseca la malla va a ser un cálculo. Y va a repetir eso por cada tiempo hasta llegar al proceso final, que se llene todo. Listo, entonces no hacemos nada más que aceptar. Le he bajado la calidad, le he puesto más grueso. Y aquí nos da ya un consejo. Entonces, el mallado está prácticamente muy grueso, no reconoce bien la geometría. Pues voy a cambiar. Ahí sí, esperemos con paciencia esta parte. Ya, si nos dice algo, debería revisar la geometría CAD para detectar fallos de la geometría importados a través de un diagnóstico de importación. Bueno, vamos a repetir. Nos dice, no reconoció bien el sólido importado. Veámosle. Diagnóstico de importación. No hay caras defectuosas, sí está bien. Sí, algo está de revisar una figura. Podría ser los redondeos que les digo que falta. Probemos. Voy a completar con los redondeos y procedemos a la simulación nuevamente. Aplicamos redondeo. Como ya está hecho, dado el espesor, seleccionamos por fuera.
y por dentro. He colocado 5 milímetros. Voy a probar nuevamente el mallado. Si no, nos tocará hacer un mallado más fino tal vez. Toca colocar un mallado un poco más fino. Sí, pero como es una pieza grande, el mallado todavía es bastante grande para la figura. Vamos acá a material, asignamos el polímero y material del molde. ¿Con qué polímero o de qué plástico son hechas las tinas en este caso? Entonces ya consultamos en internet el material adecuado para tinas. No estaba indicado en el catálogo, ¿cierto? Revisemos en el catálogo. No indica en el catálogo el material. ¿Qué material aplicamos?
Algo dijo, disculpe. ¿De qué material aplicamos? Aquí tenemos una infinidad de materiales que podemos seleccionar. Un polipropileno. Ya, sí puede ser polipropileno. Entonces, esto ya depende de la investigación, de que en qué caso aplicamos. Por ejemplo, el material de un casco, el material de un vaso desechable, el material de diferentes aplicaciones, aquí vamos aplicando. Seleccionamos el material que necesitamos. Vamos al material del molde. El material del molde depende de que sea maquinable. Si es que es algo para alimentos, la normativa de decir que sea un acero inoxidable tal vez, o algo no como estos. Inoxidables, 304, 316. Más común, P20. Aquí seleccionamos. Aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre. La diferencia que van a tener es el calor específico, conductividad térmica durante el proceso. Entonces, ok. Listo. Entonces, en este caso que nosotros no cambiamos los parámetros de llenado, empaquetado y deformación, se calculan de manera automática por medio del programa. Va iterando, pone un dato y va haciendo prueba y error, modificando toda la simulación nuevamente. Y en función del tiempo, es una simulación transitoria porque va variando en el tiempo. Entonces, lo que va a ir probando el programa es a qué presión tenemos nosotros que hacer la inyección, y va a dar como cálculo de resultado cuánto se ha llenado. Si se ha llenado el 100% de este recipiente, si se ha llenado el 100%, nos avisa, nos da como resultado. Si se ha llenado el 100%, podemos revisar los defectos, presiones y temperaturas de trabajo. Y esas son importantes para colocar en la máquina. Presiones. Pero si nosotros ya tenemos una máquina preestablecida, una máquina, digamos, en el taller que trabajamos, ahí esa máquina. Entonces ahí sí tendré que ajustarme estos parámetros para que me calcule hasta máximo la presión de funcionamiento de mi máquina, cómo va a resultar el proceso de inyección. En todo caso, si no tenemos, solamente ejecutamos para ver cómo nos resulta. Aquí va a ir cambiando cada tiempo, fíjense. Tiempo 0 segundos, tiempo 0.1 segundos. Y va a ir analizando el proceso de llenado. $0.11 segundos. Entonces ahí esperemos a que termine la simulación para poderles explicar cómo realiza el trabajo en ejecutar el informe y cómo interpretar el informe. Inge, el informe es grupal.
Esperemos que terminen las simulaciones, explico yo. Bueno, y Acá nos da el reporte, nos dice, las celdas han llamado 60%, 65% del volumen lleno en 0.44 segundos. Entonces ahí vamos viendo cómo avanza la simulación. Nos da tanto presiones, temperaturas, caudal, fuerza.
Listo, terminó la simulación. Entonces, con estos resultados, nosotros podemos hacer un análisis. Les voy a compartir. Entonces, acá ya dice, esta pieza se puede llenar correctamente con una presión de inyección de 62.9 megapascales. Es el límite del 66% de inyección del máximo especificado. Entonces, nosotros por defecto se coloca 100 megapascales en el programa, de los cuales solo han necesitado 66. Entonces, en una máquina con esa capacidad ya podríamos nosotros seguir produciendo el producto. Dice, puede reducir el espesor de la pieza y reducir el tiempo de refrigeración, pero asegúrese de ejecutar un análisis adicional después de este cambio para cerciorarse de que el llenado de la pieza se realiza dentro del límite de presión de inyección especificado, puesto que la temperatura máxima al final del llenado se ha mantenido, no ha superado los 10 grados Celsius de la temperatura de material inicial. Existe un riesgo bajo o nulo de degradación del plástico. Sí, entonces aquí todas las observaciones, las recomendaciones podríamos ir nosotros analizando. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo interpretamos los resultados? Primero, los resultados van mejorando conforme nosotros hagamos un mallado más fino, para que nos quede uno como defecto. Sí, entonces, con un mallado más fino, los resultados son más exactos, pero necesitaríamos más tiempo de simulación. Vamos acá. Otro dato importante que tenemos que analizar son los rechupes. Entonces, va a dar rechupes justo en esta parte que está un poquito mal el mallado. Va a dar problemas de rechupes, va a tener una deformación. ¿Sí? Todo se llena, no hay ninguna parte en rojo. Y se cortó. A ver, vamos acá. Entonces ahí podemos ir viendo cada uno de los datos. Vamos en tiempo de llenado. El molde, lógicamente, por apoyo con la gravedad, nosotros pondríamos de esta forma el molde. La tapa superior que se levante y se expulse el proceso de inyección. Entonces vamos a ver en función del tiempo. En la parte izquierda tenemos nosotros los resultados. En 0.49 segundos ya estaría ahí. Entonces ahora, el otro día que ustedes exponían, decían las características de la máquina y les preguntó, ¿y de qué me sirve saber las características de la máquina? Justamente en las características de la máquina nos da el volumen que puede inyectar, nos da la presión de trabajo y esos son datos que acá necesitamos. Por ejemplo, primero, calcular el volumen de este sólido con propiedades físicas. ¿Sí? Calcular el volumen de este sólido y con eso saber si estamos dentro de los parámetros de funcionamiento de la máquina o si ya excedimos y hacerlo una pared más delgada. ¿Sí? Otra cosa importante, analizar líneas de soldadura y atrapamientos de aire. Entonces, fijémonos, en todos esos puntos podría dar atrapamientos de aire. Y por acá la línea de soldadura, donde ya se une al final, todo el fluido va circulando y acá se une al final y queda esa pequeña imperfección. ¿Sí? Entonces, podríamos analizar cambiar de material, analizar también, corregir la geometría primero porque aquí nos está dando un error. Dibujarle yo mismo en mi versión de SolidWorks y ahí realizar la simulación no me va a dar problemas con el mallado. Sí, entonces, acá nosotros podemos ver las recomendaciones. Listo, entonces con todos esos resultados el programa ha sido cargado, están aquí cargados los resultados para cualquier momento que yo quiera revisarlos. Entonces nos vamos acá en
en resultados. Resumen e informe. Generar. Guardemos, ya nos salta la advertencia que en 20 minutos no hemos guardado. Guardemos. Listo, nos vamos acá. Resumen, generar. Entonces nos dice aquí modelo, material, flujo, le damos OK. Va a pensar un rato y nos va a salir otro cuadro de diálogo. En este otro cuadro nos va a pedir la introducción y las conclusiones. Sí, desde el título. Entonces, esta era una lavadero, era un lavatorio, dice. Lavatorio, simulación de flujo, polipropileno. Fecha 25 de marzo del 2021. Mecánica industrial. Pongamos aquí matricería. Autor, ponen su nombre. O sus nombres con coma. Listo, acá dice introducción. En introducción podríamos poner una breve descripción de la pieza, el material y lo que hemos hecho. Por ejemplo, se desarrolla el análisis de flujo de un lavatorio plástico con dimensiones principales. De largo tanto, ancho, altura, una descripción. Este implemento es comúnmente usado para aseo o cosas del hogar y cosas así. Entonces aquí especificar todo el insumo este. Después explicar por qué el proceso de... ¿Por qué se elabora por proceso de inyección? Por ejemplo, este es un material plástico. Según la calidad del material, se puede aplicar con agua caliente, detergente y cosas así. Entonces, ¿por qué el proceso de inyección? Vamos acá en notas especiales, ustedes escribirán si desean. Ahora acá, generar archivo imagen. En estos archivos de imagen, por defecto, ya está seleccionado los resultados, todos los resultados. Lo que nos pide es parámetros del material. ¿Qué parámetros son importantes para nosotros? Entonces, por ejemplo, para mí es importante la dilatación térmica, la viscosidad. Entonces, ustedes escogen y me explican por qué han escogido esos ítems. Resultados, todos los resultados. En flujo, aquí están algunos seleccionados por defecto. Dice el tiempo de llenado, presión al final, temperatura al final. Tasa de cizalla final. A mí me interesan también los rechupes. Listo. ¿Qué más? Líneas de soldadura también me interesa. Atrapamientos de aire también me interesa. Entonces, aquí van ustedes revisando qué es lo que les interesa generar a manera de gráficos. Y acá podemos editar otros más. ¿Sí? Entonces, si no es suficiente con eso, ustedes generan el documento. ¿Listo? La plantilla. Aquí tenemos varios formatos de archivo. Clásico, ligero, y nosotros podemos personalizar uno. Para eso tendríamos que entrarnos al lugar de instalación del SolidWorks Plastics, coger la plantilla y editar en Word y tener la plantilla guardada, ¿sí? O seleccionar entre clásico y ligero. El que ya les mostré anteriormente que tengo acá, este es el formato ligero. Está aquí. Aquí sale lo que yo había colocado.
el título, el nombre del autor. La introducción no he colocado nada, entonces sale vacío. Y aquí salen los resultados. Solo le sale fotos y tablas, fotos y tablas. Entonces voy a escoger esta vez clásico. Aceptar. Ahí nuevamente se quedó un tiempo pensando en ejecutando el informe. Ahorita está haciendo las capturas de pantalla. Ahorita va tomando las fotografías que va a insertar de manera automática en el Word. Esperamos y no sale aquí. Esperamos un segundito. En la parte de acá de la izquierda, acá abajo, nos está dando la barra de estado. Si es que está avanzando, todavía está pensando, ¿no es cierto? Entonces, esperamos. Bien, entonces ya está generado el informe. Nos dice generación terminada. ¿Desea guardarlo en otro directorio? Sí, para saber en qué ubicación le vamos a guardar. Entonces me voy a ir a guardar en la carpeta donde tengo todos sus archivos de cuarto A. Entonces aquí voy a guardar, dice en la carpeta cuarto A, guardado. Listo, entonces tendría que irme a esa ubicación para poder abrir. Entonces déjenme ver cuarto A. Aquí está el reporte. Report
y report. Entonces ya sale de una, sale también el reporte en PowerPoint y en Word. Sale obviamente en inglés dependiendo solo los títulos, no sé, está Spanglish esto. Hay partes que salen en inglés, resultados de flujo, y acá está en español. Entonces sí es un poco de revisar antes de presentar. Entonces acá tenemos las imágenes cargadas y el análisis. Lo mismo el reporte, como ya habíamos visto, el reporte en Word. Vamos a ver el reporte en Word. Está mi título que coloqué, laboratorio, simulación de flujo de polipropileno. La fecha, diseñador y el análisis. Aquí colocarían ustedes los 4 integrantes del grupo. Aquí está la introducción. Lo que yo estaba redactando ya se graba y se coloca en esta parte. Y aquí están los resultados de la simulación. Todo. Entonces, luego sí nos puede compartir el link, por favor, de la clase grabada. siempre subo a la misma lista de reproducción. Y no hay problema, yo les comparto. Sí, porque la compu va a explotar, creo, no carga rápido. Ya, bueno. Por ejemplo, aquí, en cada uno, ustedes tienen un espacio para emitir su comentario. Aquí. Por ejemplo, de este resultado de flujo de la presión final del llenado, yo tengo que es de 62.89. Entonces, ¿qué conclusión puedo poner? La presión máxima es de 62.9 megapascales, lo que es menor que, tal como yo había leído en esa ayuda, lo que es menor que la potencia máxima de la máquina. Entonces el proceso puede llevarse a cabo, alguna conclusión, unas 3 líneas redactadas. En cada análisis, tiempo de llenado. Acá, por ejemplo, dice, tiempo de llenado es 0.82 segundos. El tiempo de llenado es 0.82 segundos, se muestra en escala de colores, la parte final en llenarse es la parte inferior de acuerdo a la gráfica y todo. Redactan aquí. ¿Sí? Entonces ese sería el informe completo. Igual, en comentarios, donde diga comentarios o donde tienen espacio ustedes para redactar sus observaciones, su análisis en grupo, me voy acá, este es de líneas de soldadura. Acá redacto. Se muestra una pequeña línea de soldadura en el borde inferior, puede deberse a tal causa y todo. Esta pequeñita de acá. Entonces, ir analizando esto al final. Y al final colocamos las conclusiones. Conclusión. Sí, entonces este informe ya se genera casi semiautomático, digamos, porque ustedes tendrán que complementarlo de acuerdo a la necesidad. Sí. Ahora sí, vamos a las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué figura van a trabajar? Puede ser cualquiera del catálogo que nos compartió. Las que estaban haciendo en el grupo, menos el vaso, menos las... Esas están No, pero puede ser otra también, o sea, por si acaso digo, o sea, si ya no sale. No lo logran, cambian de Claro. figura. Bueno, ya, la siguiente clase, con el PowerPoint que se les genera, van a exponer los resultados en función de la figura que ustedes han tenido. Inge, Dígame. es para el lunes. Siguiente clase, no, martes. Ya, Inge. En mi Sí. grupo estaban solo 2 nomás, o sea, es entre 4, dice no, Inge. Hasta 4.
¿Puede colar alguien más? Bueno, Ya. ya. Sí, porque justo los otros dos compañeros no ingresaron porque dijo que estaban enfermos, creo. Ya, pueden reorganizarse los grupos, no hay problema. Ya saben el trabajo en qué consiste. Listo, eso sería el análisis completo del proceso de llenado. Entonces, ahora sí vamos con lo que serían los canales de distribución y cosas, y todos esos parámetros. Entonces, una vez analizado ya el proceso de simulación con su punto de inyección, por ejemplo, asumiendo que esta fuera pequeña, ¿no? Y que la capacidad de la máquina en volumen de plástico que puede fundir, que puede inyectar en un proceso, es suficiente para yo hacer dos. Entonces yo colocaría en el costado de acá la otra tina, ¿sí? Entonces colocaría... Entonces aquí está la una tina. Yo colocaría la otra al lado. ¿Sí? Entonces, puntos de inyección, ya hemos visto, hemos colocado aquí. A la otra colocaría aquí y ahí sí vamos a lo que serían los canales de distribución. Entonces, los canales de distribución hay de diferentes tipos, en función de la forma, en función del número de cavidades. Entonces, estos canales de distribución, nosotros ya tenemos que trabajar en un ensamblaje y llegar en croquis 3D, ir dibujando estas líneas de distribución. ¿Cuál va a ser el punto donde ingresa el material? Sería este. Entonces ingresa el material y ahora sí se va distribuyendo al modelo 1, modelo 2, en función del número de cavidades que tenga el modelo. Entonces hay distribuciones radiales, lineales y otras más en función del número de cavidades. Sí está claro cuáles son las cavidades de un modelo, ¿no es cierto? No. ¿Por dónde entra el material? No. Entonces, no. Para hacer esta inyección, yo necesitaré el material en bruto con un vaciado en esta forma. Es una cavidad. Por ejemplo, el molde del teléfono, ese que hicimos, está solo para que haga una carcasa a la vez. Entonces, ese molde tiene una sola cavidad. En cambio, si yo repito esta tina, repito 2, repito 3, distribuyo más acá arriba otra. Entonces este molde ya sería de 6 cavidades. Entonces en función de que decidimos el número de cavidades, si mi máquina todavía tiene capacidad de inyectar todas esas piezas. Entonces para eso, para tomar en cuenta esto, nosotros tenemos que reconocer. En este caso voy a dibujarles. Aquí estará el punto de inyección. Voy a dibujar los puntos de inyección. Punto de inyección en cada una de las tinas en este caso. Punto de inyección. Después de eso nosotros necesitamos hacer los canales de distribución. Entonces, por ejemplo, aquí yo haría la inyección principal. De aquí distribuyo acá, acá, acá. Y entonces, la forma de esta distribución, estas líneas, tiene que ser de tal forma que todas lleven el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, todas tienen que medir la misma distancia. Entonces, por ejemplo, desde este punto de inyección hasta la tina, en este caso la tina, hasta la cavidad 1, tiene que ser lo mismo que hasta la cavidad 2, hasta la cavidad 3, hasta la 4, así, ¿sí? En todas tienen que llegar al mismo tiempo la inyección de material. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Haciendo un croquis de tal manera que todas tengan la misma distancia.
Entonces, si aquí no cumple con eso, tendré yo que hacer canales que lleven la misma distancia hacia cada uno de los puntos de inyección. Entonces, esto seguirán revisando lo que serían las líneas y canales de distribución en los moldes. Esto ya vemos desde la siguiente clase, en la parte teórica. El martes hacen su exposición del proceso de llenado y pasamos con esta parte de las líneas y canales de distribución. Ya, entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. ¿Alguna otra duda? Están tímidos. Bueno, entonces, pero mejor que no hay dudas. Espero que con esta pequeña actividad que tienen que hacer ya se fortalezca un poco más los contenidos, más que nada porque es una parte inicial para continuar con lo siguiente. Vamos, ok, nos vemos la siguiente clase, chicos. Pórtense bien. Cuídense. Hasta luego, Inge. Claro. Gracias, igualmente, Inge. Pórtese bien. Chicos, claro. Yo sí. Nos vemos. Hasta luego.